Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este conversatorio de nuevas realizadoras que se hace los primeros miércoles de cada mes. Hoy vamos a tener de nuevas realizadoras y acabamos de ver el cortometraje de Entonces Existí de Luisa María Charri Valencia, quien nos estará acompañando esta tarde. Bienvenida, Luisa. Hola, hola a ¿Cómo todos estás? y a todas. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, entonces les cuento, Luisa es nacida en Barbosa, adoptada en Medellín, es periodista de la Universidad de Antioquia y actualmente estudia comunicación audiovisual y multimedial. En el 2017 produce su primer documental, el que acabamos de ver, Entonces Existí, y después de ello escribe y produce su primer corto de ficción para grandes historias con pequeñas cámaras de Smart Films con el Mintic. Este cortometraje se llama Cómplices. Actualmente Luisa está en el montaje de un cortometraje experimental, está en la escritura de su segundo cortometraje de ficción y de una serie también de ficción. Luisa es fotógrafa, es una eterna aprendiz de documentalista, es también diseñadora, activista férrea y amante de las letras. Entonces, para iniciar el conversatorio, yo te quisiera preguntar sobre el título. ¿Qué significa o qué representa el título del corto Entonces Existí? Bueno, eso nace como de una pregunta que yo tenía desde, bueno, no sé, yo creo que de toda la vida, que a raíz de ser adoptada, pues uno se pregunta por la vida, pero también sobre la existencia misma, ¿cierto? Entonces, me metí muchísimo como por las lecturas que tienen que ver con el existencialismo y, y el documental como tal no pues sale casi que por un error, porque no se dio un anterior documental por una cuestión de seguridad y tomo la decisión porque yo decía, pues estoy caminando porque había vivido una enfermedad como muy difícil y yo dije, soy otra vez caminando, entonces pues me voy a salir de las lecturas y voy a enfrentar esa propia existencia. Y el título sale porque yo creo que eso dio como un paso a que yo ya me pensara la existencia, el hecho de ser mujer, pues pasó es como esas cosas que uno lo determinan a hacer otras cosas, lo necesitaba hacer para seguir. Entonces de ahí sale pues como ese título. Listo. Y vemos que en el corto utilizas material de archivo. ¿Esto cómo lo descubriste o digamos cómo sale la idea de hacerlo también parte pues del cortometraje? Pues yo digo que ese documental lo empezó más mi papá. Eh, él empieza, pues cuando sabe que la adopción se va a dar, le avisan, él pide una cámara prestada. Pide una cámara prestada y dice, pues yo tengo que empezar a grabar desde el principio, pues la llegada, todo. Porque igual yo creo que mi papá es como un documentalista que nunca se dedicó a ello, pero es, o sea, la cantidad de archivo, no solamente en video, sino más que todo el fijo, pues es exagerado en la casa. Entonces, yo digo, él empezó esto e incluso cuando, no sé, mis primeros recuerdos de la vida fue mi papá mostrándome videos, pero, pero nunca me llegó, pues, o sea, solamente cuando ellos deciden contarme lo de la adopción, es que mi papá saca el VHS del ICBF por muchas cosas, porque pues yo no le creía, no entendía qué era eso, pues yo estaba muy chiquita. Entonces él lo que hace es me saca los documentos y, y a partir de esos documentos, como yo tampoco sé leer, me dice, le voy a mostrar algo y saca el video. Y de ahí en adelante yo, o sea, yo sabía que era el VHS, yo misma lo sacaba, yo misma lo ponía y pues, y de ahí yo dije, yo tengo que algún día, pues como esta relación tan cercana, pues mostrarla. Y se la empecé a mostrar como a mis amigas o por ahí, pues cuando llegaban a la casa. Y cuando ya cuando se hace la película, yo digo, no, esta película inició con mi papá y hay que poner evidentemente esta parte de la historia porque esta parte de la historia es la que comienza todo. Listo. ¿Y tu familia se involucró en el corto, más allá
como en dentro del proceso de producción estuvo ahí tu familia? Ellos fueron muy respetuosos. Al principio para mí fue muy difícil decirles que lo iba a hacer porque me daba miedo como que tomaran como esa idea como que yo no era feliz con ellos, bueno, no sé, muchas cosas que me daban miedo, pero realmente como que ellos desde el principio me dijeron como, sabíamos que lo ibas a hacer pues tarde que temprano porque me conocían, o sea, sabían que yo tenía como esa duda que no era capaz de hablar como con ellos directamente sobre mi pasado antes, pero que sabían que de alguna manera ahí estaba. Entonces, cuando les cuento, me dicen como que ellos están ahí para cualquier cosa y son súper silenciosos. Todo el tiempo eran como... Y ya cuando ya fue a Barbosa, me acuerdo de una llamada que me hizo mi papá que me dijo como si la encuentras, nos llamas de inmediato, nos dices en qué condiciones está, bueno, en general un montón como de cosas, a ver qué se podía también como realizar, porque finalmente mis padres pues tienen un agradecimiento increíble. Entonces, fue como la única vez que eh, dijeron como que hiciera algo, pero realmente todo fue como a partir de esperemos a ver ya qué hace. Y ya cuando me entero hasta el final que ya fue por el ICF, ni siquiera por lo que encuentro en Barbosa, y hablo con ellos, me doy cuenta que ellos sabían todo. O sea, ellos sabían absolutamente todo. Entonces entiendo también su silencio porque ellos decían, vamos a ver tú cómo lo encuentras y que sea tu proceso. Y eso fue como, wow, o sea, tenía que buscarlo yo misma y ellos tampoco se sentían como en esa autoridad de contarme, porque tampoco conocían tanto como lo que llegué a conocer en el ICBF, pero sí sabían, pues, como lo de la violación y demás. Y ellos, cuando vieron el corto, ¿qué tal? ¿Cómo lo recibieron? Muy bien, mi papá, pues acá no estaba porque pues es difícil, pero siempre ha estado ahí y como yo lo hago como parte también como de este proceso, eh, pues realmente sienten como mucho orgullo y también se sienten muy amados porque es como también como no es una carta directa también a ellos porque por algo lo finalizo también con mi padre hablando en los videos o mi madre cargándome y eso. Y es porque pues a ellos es que va como todo lo que finalmente me hace existir y es que fueron ellos. Entonces, sí, lo reciben con mucho amor. Y este corto, ¿cuánto tiempo duró la producción? Eh, fue, pues es que esto fue un proyecto de la U, Ajá. entonces fue rápido. Eh, digamos que como escribirlo y eso fue muy rápido, muy, muy rápido. Fue como en una semana y media porque yo tenía era otro proyecto eh, y me toca replantearlo de inmediato. Entonces tuve una semanita y media para escribirlo. Ya luego pues como que se decide realizarlo, ya así pasan como unos 4 mesecitos y ya pues fue un poco complejo porque claro, como se trataba de una historia y me atacó directamente, eso fue muy duro, entonces tuvo su tiempo de pausa antes de sacarlo, porque era difícil, para mí era complicado antes verlo. Y hubo momentos donde quisiste parar, como que para el Eh, proyecto ya pues como por el asunto personal ahí. pues la única vez que decidí pararlo fue cuando ya tenía todo. Pero de parar de buscar, porque yo dije, pues además era el último día como de producción y ya había que empezar a hacer postproducción porque si no, no daba para la entrega de la U. Entonces, ese día que fue el que me cuentan del ICBF, que es el último día, o sea, no, ya no había nada, había que entregar equipos y todo, que yo me acuerdo que Sara, que es la productora, llegaba y me decía, porque además nos dieron un número, un posible número, me decía, llamamos y yo no, o sea, no, porque no fui capaz, pues era como que hasta acá llegó esta película y si se va a hacer otra película, allá estará otra película, pero esta película llega hasta acá. Eh, esa vez fue la única que dije, acá hay que parar y parar. Pero de resto, como era una incertidumbre total, porque no se encontraba nada, yo decía, antes eso me daba más ánimo, de, bueno, Ujú, ¿hasta dónde tengo que ir a tocar para que, para encontrar una persona? Porque encontrar una persona, pues para mí fue tarea imposible, ujú. no había rastro en absolutamente ninguna parte. Entonces, y ya de ahí se montó
Y me acuerdo que en el montaje fue como, bueno, démosle, y cuando se muestra, como ese tercer corte que se muestra en la U, yo ahí sí Ujú. me caí, o sea, fue como que me dio casi que una depresión, o sea, eso fue horrible. Entonces esa fue como otra pausa que tuve que tener conmigo, ya no me sentía responsable del semestre de nada, entonces ya podía vivir como ese duelo que Sí. era necesario. Sí, eso ahorita estaba pensando que ahora hay como una, digamos, se ven varios, he visto pues varios documentales y es como un poco un tema de las narrativas del yo. Y en este corto pues yo lo veo también así. Pensaba si esto es como un tema de tu obra, como que te gustaría continuar explorando así situaciones personales o fue simplemente como este documental. Yo creo que lo único que yo veo que no ha pausado, y por eso lo decía ahorita, es como en esa búsqueda. Sí tengo que de alguna manera saberla terminar porque para mí fue una pausa. Ujú, Eso sí fue una pausa, pero eh, tal vez como siento que debo crecer un poco más, o sea, como darme un tiempo. El- por mi salud mental, por muchas cosas, porque necesito como cogerle terreno a muchas, no solamente como a lo audiovisual, que siento que pues, apenas estoy empezando, sino que también como eso, por ejemplo, a mí me puso a pensar que, pues, o sea, es loco, pero hasta ahí fue que me di cuenta que era una mujer, ¿cierto? O sea, era como que esto es el que me atacó y me traspasó. Entonces, de ahí empezó como otras búsquedas y eso, y yo creo que es el tiempo el que llevará como a esa pregunta al yo no creo que sea únicamente los audiovisuales, sino que cada sujeto en algún momento se tendrá que preguntar sobre sí mismo. ujú. Entonces, tal vez se dé, pero con tiempo. Creo que con prudencia, con más sensatez. Entonces, por ahí, pero pero si hay otras preguntas que no tienen que ver con el yo, pero con otras cosas familiares que sí me llevan a otra cosa, pero es más que, pues tienen que ver más, no con el yo, sino con otras preguntas sobre la salud mental y demás, que también que me han atacado como toda la vida, pero no es algo personal. Ya. Sobre el equipo de producción, cómo se conformó, cómo fue pues, como todo el proceso de la Pues producción. yo a ellos los conocí ese semestre, o sea, nunca Ujú, los había, nunca nos habíamos hablado. Y como la dinámica de la U era, pues sacar unos docus, elegían quiénes, pues qué documentales iban a hacer. Y fueron ellos quienes eligieron trabajar en este. ujú. Fueron ellos que dijeron, vamos con. Entonces ahí nos conocemos y creo que el mismo documental es conocernos entre nosotros, ver cómo Claro, trabajábamos, qué hacíamos. Les voy a mostrar una foto. listo. ¿Quiénes son? Ok. Pues está Kevin Salazar, que asistía a cámara y hacía el diseño sonoro. María, que era la directora de foto, Sara, la productora, yo. Ese era el equipo. Y ese fue el equipo. Eh, Cuatro, cuatro sí, personas estuvieron. Sí. fuimos nosotros. Ujú. Y no, lo que les digo, no nos conocíamos, pero fue muy particular porque pues eh, ahí fue que no solamente pues como nos conocimos como normal, como cuando uno se conoce como un amigo de la U, sino que tuvimos que ir a preguntas más profundas sobre nosotros mismos. Entonces, yo creo que no solamente yo fui la que hice el viaje hacia el pasado, sino que cada uno lo hizo. Y eso pues también nos confrontó como con nosotros mismos. Y pues aprendíamos audiovisual, pero también aprendimos un montón sobre muchas otras cosas. Claro. Pues, por ejemplo, en el ICBF, cuando me dan la noticia, yo me acuerdo que yo era como en shock y no lloraba ni siquiera, pero los chicos estaban ahí afuera mal, o sea, era como que... Entonces, eso como que despertó también unas sensibilidades que tal vez todavía no se habían despertado. Y ya, pues, yo creo que eso de alguna manera sí marcó como varias cosas en la vida de ahí en adelante. Hay preguntas. El, sobre el circuito de festivales y demás, vemos ahí en el corto ya está, se ha presentado pues en algunos, cómo ha sido ese,
ese proceso? Pues eso fue muy loco porque empezó a circular como sin pensarlo, ¿cierto? Em, Al primerito que se presentó fue en Envigado, en el Festival de Envigado. Y de ahí en adelante, pues entonces ahí se visitó la misma en Bogotá, eh, Cortos Cali, que era antes intravenosa, Isla Fuerte, que fue, digamos, como el último, ese fue el único que yo viajé para ir, Ujú. pues que viajé para mostrarlo, que también fue muy duro porque pues yo nunca, primero nunca lo había mostrado como en un lugar que no fuera la U. Y lo otro fue que eso despertó un montón de preguntas en las niñas de Isla Fuerte, que eso a mí me confrontó. Y además porque los niños en general preguntan cosas que a uno lo ataca muy duro, pero con una inocencia que no Claro. hay por qué no responder, ¿cierto? Pero había unas cosas que yo ni les sabía responder. Yo decía, Dios. Y seguía pensando, entonces, por ahí. Y yo no, creo que hay otro, pero no me acuerdo cuál fue. No sé si de Popayán, El de me Popayán. parece. Sí. Popayán y ese de Popayán lo volvieron a mostrar en algo que hizo ese festival en Bogotá. ¿Y tú o sea, lo has movido o has sido la productora? Como que sigue el trabajo en equipo pues ahí, o cómo ha sido. Entre las dos. En Telemedellín también pues se mostró y fue con mucha ayuda de ella. Lo que pasa es que Sara no es audiovisual, ella es publicista. Ah, ya. Entonces, ella hizo como un intercambio en la UdeA, quería aprender un poco de ello, incluso en la publicidad, pues tiene esa rama del audiovisual. Y pues no tenía, ella llegaba y me decía, yo no tengo idea de nada de esto, o sea, es como que yo, bueno, ahí aprendemos y ahí estamos. Ay, Entonces, súper bien. Me gustaría preguntarte sobre Cómplices. ¿De qué se trata? O de pronto, como, ¿qué nos puedes contar sobre este cortometraje? Cómplices es la historia de un chico que va con su novia y les toca enfrentar como el primer día en que lo diagnostican con una enfermedad que les, pues que para él va a ser como una decisión difícil pero necesaria para regresar a tener movilidad. Entonces es como enfrentarse a ello, pero enfrentarse a partir como del amor Ujú. que tienen en esa relación. Y, y pues la chica con una fortaleza que saca adelante como el día. Ese es cómplice. Y este ya se estrenó, ya se ha Sí, presentado también ese tenía como era para grandes historias, pequeñas cámaras, se mostraba para Canal 13. ujú. Entonces era una producción más pues era para televisión. Entonces ese sales, pues sí está también pensado para TV. Ah, ya, ya. Sí. También invitamos al público para que nos dejen sus preguntas y comentarios para Luisa sobre el corto y demás. Eh, Ahorita, cuando estaba hablando sobre tu perfil, hablamos de que eres muy activista. ¿Tu activismo está enfocado a qué? ¿Y cómo lo ejerces? Pues ha sido activismo político más que todo en plataformas del movimiento estudiantil. Empezaba allí. Luego de que ocurre lo del corto, empiezo a asistir a otras plataformas que son feministas. Entonces ha ido entre esos dos espacios. Mm, y evidentemente, pues el movimiento estudiantil es muy apegado como a otro tipo de movimientos sociales. Y es allí, pues, donde se hace ese activismo político. Mm, y bueno, se hace como con la mayor sensatez posible, pero también pues con mucho ánimo de que realmente pues se pueda avanzar en un proyecto de país que yo creo que varios jóvenes no soñamos. Y sobre la escritura, tú, o sea, hemos visto pues que escribes tus guiones y estás enfocada como en la escritura, o sea, de guiones y como en lo audiovisual o también pues de literatura u otros tipos pues de narrativa y demás.
Hay dos cosas que a mí me gustan escribir mucho. Cartas, que es el género epistolar, yo creo que ha muerto un montón, pero es creo que de mis favoritos. Eh, y, eh, y pues no sabía, porque yo, pues mi formación inicial es de periodista y pues no tenía ni idea. Y además, pues yo llegué al cine súper tarde, la verdad. Eh, Fue ya luego el guión. Y creo que es como la etapa que más disfruto, la que me atrapa y me deja ahí. Y no solamente es la escritura a la hora pues inicial, así como el guión, sino que también me gusta mucho esa escritura final que se hace en el montaje. Yo creo Sí, que creo que de eso me he dado cuenta después del documental Oeste. Y es ahí en la que últimamente pues me la pasaba más y por ese lado es que me estoy yendo a lo experimental, porque esa escritura sí me parece supremamente diversa y muy compleja y muy ujú. enriquecedora. Entonces, eso es lo que me gusta mucho. Por ejemplo, en este corto, ya que hablas como de la escritura ya en la parte del montaje y demás, digamos, al principio había una idea y se transformó mucho como a partir de todo lo que sucedía, pues porque, digamos, no era como muy complicado tener un guión preciso, o sea, ¿cómo fue ahí, digamos, en la postproducción? ¿Cambió Esa todo? fue una de las grandes peleas en la U, porque los profes llegaban y nos decían, escriban lo que piensa que va a hacer. Y yo les decía, esto no tengo ni idea, o sea, porque no conozco nada, no sé, tengo muy poca información. Entonces, claro, yo hago como una primera escaleta pensando que van a suceder mil cosas y nada, eso nunca, nada, de la escaleta no salió absolutamente nada. Pero fue interesante y yo creo que esa es una de las grandes preguntas que yo tengo con el documental, y es esa parte de la escritura, ¿cómo es? Porque yo sí estoy muy apegada por el lado del periodismo, como de esta investigación. Y a veces, si la investigación yo no la veo como muy concisa, muy concreta, muy llegada como una pregunta, entonces pues es muy difícil escribir desde el principio, y aunque yo hice la investigación previa fue muy de documental, de literatura, hasta el existencialismo mismo. O sea, yo decía, bueno, molémonos por ahí a ver qué, para poder llegar a hacer como ese primer acercamiento. Pero no, eso se fue lejísimo. O sea, yo me acuerdo que al principio, como antes de montar, llegábamos y decíamos, bueno, miremos a ver qué hay atrás. Ujú. No, no, no le pegamos a una posibilidad ninguna. Y también en el proceso era muy bonito porque me acuerdo que el profe Carlos Augusto llegaba una vez que llegó y me dijo, tiene 45 minutos para anotar todas esas preguntas e hipótesis que tiene. Y, y fue muy duro porque yo empecé a escribir como, o sea, me imaginé en Colombia qué mundos posibles puede haber para el abandono de un niño. Y yo llegaba y yo decía, Dios, donde yo me encuentre con esto va a estar difícil. E incluso yo creo que esa fue una de las grandes preguntas, que al principio me decían, ¿usted está segura que usted quiere hacer eso? Porque esto va a implicar pues irse contra el mundo. Entonces se hacen esas hipótesis y a ninguna le pegué, ninguna. O ¿Y sea, creo que no lo veía en las posibilidades, no. cuáles eran las que tenías así como, No, yo me imaginaba historias de conflicto armado, además porque estoy, pues en ese momento estaba súper allegada como a ello, y como trabajé como en una cosa de la Casa del Museo de las Memorias, entonces tenía como todas las historias en la cabeza y yo dije, bueno, pues también cuando yo las escuchaba yo decía, ay Dios, ¿será que por acá? Entonces por ahí pensaba otras, pues por ejemplo, yo no sabía que yo iba a tener hermanos, me di cuenta, no aparece en el documental, pero no llegué a ujú, pensarlo. Entonces, eh, esa nunca la vi. Pensé como que esto fue. También pensaba que iba a ser como de un embarazo adolescente. No, no pasó. Entonces, yo no me acuerdo, pero yo estoy segura que esa hojita la tengo guardada, porque también soy de guardar muchas cositas, ujú? como mi papá. Entonces, ahí está todo guardadito. Listo, por aquí tenemos una pregunta. Marife Zuleta pregunta, Lu, entendiendo que tu docu inicial no era este y se pasa a ello por un asunto académico de presentar un documental, ¿cómo se vive esa exposición? No solo a un equipo de producción, sino también al momento de exponerlo en el pregrado y espacios como este.
Bueno, supongo que es como una exposición ya que me estoy exponiendo a todo el mundo. Ay, no, eso fue muy duro. Pues pasé, yo estoy segura que pasé de la lástima, pasé a todo, pero por eso creo que, o sea, en el primer momento, como los primeros cortes, yo dije, bueno, acabamos. E incluso antes de hacer el primer corte, éramos súper tímidos, por decirlo así, y cuidadosos con los profes que decíamos, no, hasta que no tengamos el primer montaje, no se los vamos a mostrar porque esto obvio. Pues nosotros no les contamos los hallazgos hasta ese primer corte. Por muchas cosas yo creo que también era como esto, como la exposición, porque yo todavía creo que no estaba todavía preparada, yo sabía que eso iba a hacer y, y también fue, y también al exponerme me di cuenta que también había, no sé, una especie como de, pues como de un abrazo académico, porque no me lo esperé en la facultad, pues como que todos llegaron como, pues también como que les dio el shock, pero también fue como un abrazo de, bueno, ¿cómo estás tú? Y de otras preguntas que fue muy lindo, porque no me lo esperaba. A veces uno siente que los entornos académicos son muy fríos, muy déspota, pero no lo fue así, fue muy acogedor, de alguna manera. Pues Eh, aquí vemos que Ernesto Correa dice, es uno de los trabajos más conmovedores que he visto en la UDA. Creo que ahí complementa esto que estás diciendo. sí, yo creo que fue muy lindo como el recibimiento. Y si bien tiene todos los errores del mundo, porque yo los veo ahora y yo digo, wow, esto lo parimos entre, no sé, como de muchas formas eso fue parido, pero no con nada de experticia. E incluso yo ahora lo veo y yo digo, bueno, esto tal vez no era necesario, o me acuerdo también de muchas cosas que están rodadas y yo digo, bueno, tal vez esto hubiera sido una cosa interesante, pero no. Yo creo que así salió como la primera y así fue, y así al final, pues es como lo que terminó como llevando algo y era que finalmente, pues mis papás, y en particular mi papá, que es el que más sale y está en la U porque también es profe, llegó a tener una relación incluso como con otras personas que no llegó a creer. Ujú. Entonces fue muy bonito porque pues también yo digo que se amplió de alguna manera la familia. Y por ejemplo, en el montaje hubo, o sea, tú estuviste involucrada en toda la parte del montaje y lo montaste, o hubo alguien que seleccionó como el material, cómo fue ahí esa No, parte. fuimos los cuatro, literal, llegaba un día y un día Kevin se sentaba y pum, miraba y hacía una propuesta. Y al otro día llegaba María, y pum, pero estábamos en la misma habitación todos los días. Entonces veíamos. Entonces literal fue ideas de uno, del otro, fue la construcción más, yo creo que esa parte sí fue la super colectiva, que era, y mirábamos, y yo también pues me alejaba un poco de ahí, porque pues yo llegaba y yo decía, es que puede que esto para mí esté diciendo mucho, pero yo necesito que ustedes le den esa mirada, porque es algo tan personal que se volvió un problema. Porque yo llegaba y yo decía, no quiero ser pues tampoco, no sé, habían muchas preguntas que yo decía, necesito que sea una peli que sea realmente universal, porque esa era la pregunta. Ujú. Porque ese es el problema de hacer una película tan del yo, que sea universal, que sea, pues que toque como otras fibras, otras preguntas que todo el mundo tiene. Entonces yo creo que eso fue lo rico del montaje, como que fuera así súper colectivo. Entiendo. Nos pregunta Sara Echeverry Duque. Yo siempre que lo veo siento que hago parte de la investigación, como si el espectador se volviera cómplice de la búsqueda y fuera recolectando pequeñas pistas que van tomando forma a medida que lo vamos viendo. ¿Cómo es enfrentarse al público cada que el corto se expone? Bueno, lo que les digo, o sea, las pocas veces que he estado, que es como que puedo estar acá o está en la ciudad, o bueno, cuando estuve en Isla Fuerte, a veces lo que hago ya es como mirar como la gente cómo va con eso, porque sí siento que es como que hay muchas personas que se empiezan a desesperar, que es como no, esta niña no va a encontrar nada. Y al final eso, y creo que incluso las primeras propuestas de montaje eran como muy, no iban nada con la cronología, iba una tin, salía hasta la casa, hablaba hasta mi mamá de todo.
pero, em, pero nos dimos cuenta que de alguna manera tal vez iba a ser más cercano el hecho de que llevara ese mismo proceso que nosotros llevamos, que era no encontraran a alguien. Y así se siente, yo creo que el público lo siente y cuando le das el último batacazo, porque, porque ya es lo que me cuentan, pero de alguna manera como que se reconforta con todo lo que yo viví como en esa primera infancia. Entonces, siento que es como, te doy el batacazo y así ha pasado con el público, se siente el batacazo, pero luego como que se abraza con las mismas imágenes. Es como, bueno, es una historia, es como una especie de tragedia que al final Ujú. se vuelve muy, pues que se siente como mucho amor y yo creo que de ahí parten dos emociones que en el público, cuando yo ya hablo con ellos, es un montón de otras incógnitas, pero también el hecho de que tienen toda la confianza de darlas y decírtelas, porque saben que tú estás bien, o sea, es como que... Y eso me ha parecido muy lindo, porque finalmente sí puedo llevar una conversación, es como cuando uno ve algo que uno dice, bueno, aquí no puedo hacer absolutamente nada, pero sí se genera como una confianza, y eso ha sido muy lindo. Qué chévere. Eh, bueno, ahorita estábamos hablando sobre otros proyectos pues, que tienes, que hay varios, ¿no? Como un experimental, estás escribiendo otro cortometraje. ¿Qué sigue? Como digamos en tu obra, digamos, ¿vas a seguir como desde la dirección o estás ya explorando como otras áreas pues del audiovisual? Pues, por ejemplo, con la serie, yo no, tampoco me veo como la directora. Me estoy gozando de alguna manera esa escritura y la llevo lenta, muy pausada, porque también siento que es un gran reto escribir una serie, es un universo Sí. que, que va a requerir mucho tiempo por muchas posibilidades. Entonces, tanto la serie como el experimental tienen una pregunta que me está que se está metida en la cabeza y como que me taladra un montón, y tiene que ver con las interacciones virtuales. Una es lo expuestos que estamos, que es el experimental, y la otra tiene que ver es más que todo con la infancia y cómo está expuesta la infancia a la virtualidad. Esas son como, esa gran pregunta yo creo que es una de mis grandes preguntas en la vida. Entonces, por eso le estoy dedicando como estas dos facetas. Y el otro corto es lo que pues como que ahorita te decía, que es como otro asunto familiar que tiene que ver con la salud mental, pero Ah, que también tiene que ver con las creencias y, y con la libertad, que esa es otra que creo que es una pregunta es por lo que ha tenido que vivir mi familia con esas cosas y que yo lo he visto y que también de alguna manera me ha martirizado, porque yo tengo es una posición muy diferente a ellos con cómo lo han vivido. Entonces esa ujú. es como la otra pregunta y es así, yo digo que ya va en una segunda versión de guión, o sea, ya la he reescrito varias veces, pero siento que hasta que, pues ya he tenido como varias asesorías y eso, y hasta que no la solide, pues la ponga más sólida, no la he hecho más a otra etapa, que a esa sí estoy dispuesta pues como a dirigirla por incluso la misma cercanía que tengo con esa historia. Claro. Entonces, esa es la única que sí me he pensado, la del experimental sí ha sido, pues sí la dirijo, pero ni si es también como un puro material de archivo. eh, es otro juego que se va dando, que nunca lo escribí como tal, sino que empecé un día y ahí va. También es con el archivo de tu papá, o ya No, es otro material. no, no, sino que yo también tengo mucho archivo, mucho, mucho. Tengo discos llenos de archivo. Sí. Porque eso sí me gusta. Yo creo que eso sí va a marcar toda mi vida y es todo lo que ruedo y grabo y que vuelvo y lo veo. Porque
mucha parte de mi vida también vuelvo y lo reveo y me gusta mucho eso, volverlo a ver, porque siempre pienso cosas completamente diferentes y siempre lo voy a relacionar diferente. Y el material de archivo para mí es como, siempre va a generar como un montón de emociones, un montón de pensamientos. Me apasiona más rodar así, como salir y rodar cualquier cosa sin pensarme en ninguna película, y ya cuando uno está pensándose en algo, yo digo, y a veces incluso cuando uno está buscando algo en el material de archivo, llego y digo, ve, esto, que ¿por qué lo había grabado? ¿Será que está? No sé. Entonces me pasa mucho y me apasiona mucho hacerlo. Y también me gustaría preguntarte sobre tus influencias cinematográficas. Digamos, por ejemplo, en este corto hubo algún, o sea, algún corto o alguna película o algún documental que te haya como, no sé, influenciado, hayas dicho como esto me gustaría que quedara así, o como tus influencias como... Pues como tal, yo creo que sí tuvo muchas referencias e incluso en eso, yo, cada que voy a hacer un proyecto miro mucho, pero es porque, como les digo, al cine llegué muy tarde. O sea, yo era más de leerme un libro y leía un montón y llegué al cine, incluso ya cuando ya estaba como en la carrera de periodismo, que todos mis amigos eran expertos en cine y todos hablaban un montón y en series y todo. Yo dije, no me va a tocar empezar a ver, porque sí, pues necesitaba ya entrar en esas conversaciones y me apasionó un montón. ¿Qué pasa? Que con este docu entonces, hay una película que no tiene nada que ver con eso, pero yo creo que es una de las que más me movió y justo, ahorita me acordaba pero es, ay no, ¿cuál es la peli de Sari que nos recomendó? Que era, no, en el oriente, que la madre eh, muere y los hermanos están buscando como más de ella. Ay, no, bueno, no sé, no me acuerdo, pero esa película, ah, yo creo que me la he visto yo no sé cuántas veces porque me parece, primero, un gran guión y segundo, porque justo me atacaba a mí misma, o sea, era como que era mi pregunta y bueno, era también unas hipótesis muy fuertes que se subían, que subieron el nivel, o sea, como cuando suben las expectativas, porque a veces uno cree que esa fue una, pero otras que fue incluso para mí la parábola del retorno me marcó mucho con lo de, pues con Juan Soto, para mí es una de las personas que yo dije, bueno, en ese semestre incluso yo sé que yo dije, bueno, esto es lo que quiero hacer. O sea, era como cosas que empecé a ver, que empecé a ver mucho. Había una de, creo que se llamaba Como Soy Yo, o no me acuerdo cómo se llamaba realmente, que también era la búsqueda, pero del padre. Entonces yo empecé, fue temáticas, empecé a buscar como todo por temas y empecé en esas y ya luego en lo que sí me apoyé mucho fue que mi equipo, mientras yo miraba lo de los temas y cómo se hablaba de ello, porque mi pregunta era de cómo se hablaba de eso, los chicos sí me ayudaron un montón como en otras referencias, que ya eran con la foto, con el sonido, con el mismo montaje, que también ellos son mucho más cinéfilos, entonces como que, y además se la pillaron muy, pues como que al principio incluso íbamos a fragmentar pantallas, íbamos a hacer un poco más de eso, pero bueno, ya luego era como tan pesado todo que como que no daba para la fe. Pero sí, ellos realmente fueron los que más me apoyaron como en esas referencias estéticas. Yo sí me fui a lo del tema, o sea, empecé a buscar toda película vida y para ver de una búsqueda, toda. Me vi un montón y eso fue como lo que me ayudó también. ¿Qué otras cosas que también me miraba muchas sobre lo familiar, ¿cierto? Porque también yo creo que es uno de los grandes temas e incluso es muy actual de cómo se habla de la familia de uno y cómo también se contrata, pues como también se contrapone uno a esa familia. Entonces, pero como tal no fue como que yo tuviera, ay no, este es el director, no, yo me pide todo y usualmente hago eso pues para hacer lo que sea. Miro como todo un universo, pero no, como tal no tengo mis grandes docentes, de más que sí, pero
pero para esa peli no, fui muy primípara, o sea, me lancé. Bueno, súper bien. ¿Y el corto va a presentarse, o sea, está como pensado para otro festival o de pronto en plataformas, como ya, como, sí, qué sigue pues como para el corto, para su vida? Pues lo único que es por ahí me escribieron como para que subiera como una plataforma, no sé, una plataforma española que no conozco, Ujú. porque ya como tal, el docu ya es como viejito, entonces ya no entra en circuitos de festivales, o sea, ya ahí ya pasó. Pero fue como lo único que tengo, e igual, pues si no sale, yo creo que ya prontamente lo que haré es como liberarlo, como para que el que lo quiera ver, porque ya no veo como, pues no. Además, porque siento que ya he crecido tanto, muchísimo después de él, que yo digo, no, pues esta ya es una forma como para que, por ejemplo, en México está en una en la biblioteca del UNAM, por si alguien lo requiere ver, en la U también, o sea, creo que es más como como por si sirve para el aprendizaje, porque creo que eso es lo que le sigue, como que si es útil para alguien más que también como nosotros hemos pasado por ahí para aprender, pues de una, a eso va. De resto no pienso como en, Ya están los otros proyectos. sí, ya están los otros, ya, eso es lo que en este momento me tiene más en la cabeza. ¿A ti te gustaría o sea, como estar como en la ficción y el documental, mezclarlos o qué, cuál es tu, como cuál prefieres o cómo ves pues tu obra a futuro con estos dos? No, yo antes creo que mi futuro es justo, pues, digamos que a la hora de preguntar, de preguntarse más por la hora, mi pregunta va en cómo fusionar esos dos. Sí, Esas, pues, ya no es tanto como solo docu, solo ficción, sino sí, total. cómo lograr hacer eso. E incluso, pues, una de mis grandes preguntas es cómo realmente hacer una película interactiva. O sea, porque siento que esa pregunta hay que ahondar un montón. Y creo que para que sea creo que una de mis hipótesis para que una peli sea interactiva es justo mezclar entre la ficción y la O no sea, ficción. te interesa pues como lo del transmedia, todo ese, esas Me interesa mucho, narrativas. ajá, sí. Y a la hora de realizarla, ver cómo uno salta de un lado al otro. Eso es como una Chévere. de mis intereses. Bueno, Luisa, yo creo que ya no tenemos más preguntas. No sé si quieras decir algo más. No, muchas gracias por estos espacios. Bueno, muchas gracias a todos los que están aquí viéndonos. Como les decía al inicio, todos los primeros miércoles del mes se está haciendo pues la presentación de cortos, de los primeros cortos de nuevas realizadoras en este momento. Es a las 5 de la tarde y siempre pues tenemos un conversatorio con las directoras, sí, con las directoras ahorita. Entonces, muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao.